Vamos ahora a cambiar de tema con otro importante. Se esperaba ya que con voto mayoritario, esta vez fue de 4-1, el Banco de México eleva la tasa de interés en 50 puntos base, medio punto porcentual, con lo que se ubica en 7%, pero advierte que tomaría acciones más firmes contra la inflación. Léase, vamos a subir más la tasa de interés. Irene Espinosa votó por aumentarla en 75 puntos base. Dice, ante un panorama más complejo para la inflación, se considerará actuar con mayor contundencia para lograr el objetivo. Saludo y agradezco siempre la buena disposición de nuestros colegas especialistas Francisco Gutiérrez y Jorge Suárez Vélez. Gracias, Paco. Gracias, Jorge. Bueno, primero, Paco, aquí pues ya lo habían dicho ustedes y nuestros otros colegas y especialistas. Desde el miércoles se esperaba incremento. La gobernadora incluso decía, ella estaba a favor de un poquito más, de 75 puntos base, pero esta tendencia seguirá a la alza por lo pronto en los próximos meses para tratar de mitigar el aumento en los precios. Ahora lo que preocupa, y a ver qué tanto ocupa a las autoridades monetarias, es hasta dónde y hasta cuándo para evitar una recesión. Paco, y luego vamos con Jorge, por favor, rápido. Tenemos 3 minutitos y quisiera regresar con Jorge también para otros más. Adelante, por favor, Paco. Cómo no, Oscar Mario, muy buenos días. Pues mira, efectivamente era una decisión esperada. Por lo pronto, la Reserva Federal en su último movimiento aumentó 50 puntos base las tasas de interés y bueno, pues eso obligaba desde ese frente a que el Banco de México hiciera lo mismo, porque la inflación está teniendo una trayectoria muy similar tanto en México como en Estados Unidos. La inflación subyacente está muy cercana a la inflación general y la inflación al productor está arriba del 10%. De manera que, bueno, pues sí, era esperado por la mayoría de los analistas que el Banco de México por lo menos subiera 50 puntos base. Ese por lo menos era mi visión. Y bueno, pues ya está en 7% cuando la inflación está en 7.68% y la inflación subyacente en 7.22%, pero como te decía, la inflación al productor está arriba del 10%. Entonces, sí, el Banco de México, primero, pues hay que aplaudir en este contexto y en este contexto de la 4T, que el Banco de México está haciendo su trabajo. Yo insisto en que va tarde y en que sigue siendo tímido, pero por lo menos está haciendo las cosas. Digamos, el aumento de 50 puntos base era esperado, pero el análisis estaba centrado en que no se les volviera a filtrar la información por parte del secretario de Hacienda hacia el presidente y hacia los mercados, y que bueno, pues tampoco se hiciera caso omiso a el llamado del presidente para que no subieran la tasa. Y bueno, yo me quedo, Oscar Mario, con que el Banco de México sí está haciendo su trabajo, lo está haciendo bien, aunque yo creo que tímidamente. Yo creo que la tasa de interés ya debería estar mucho más arriba a estas alturas. Y preguntabas hasta dónde y hasta cuándo. Y bueno, si quieres, después de la pausa. Danos esa respuesta y luego voy con Jorge, porque Jerome Powell se queda al frente de la Fed para otro periodo. Y bueno, pues estamos como el espejo de lo que están haciendo las autoridades monetarias allá en Estados Unidos. Bueno, regresamos con Jorge Suárez Vélez y Francisco Gutiérrez en relación a este incremento. Ya, pues era una medida que se esperaba. La duda iba a ser de 50 o 75 puntos base, fue de medio punto porcentual. Este aumento que decreta Banco de México para contener la inflación. Paco Gutiérrez, te quedaste en la pregunta que te hacía, ¿hasta dónde, hasta cuándo? Lo más importante y lo que más preocupa a los mercados y a los analistas como ustedes, y no sabemos si esté ocupando bien a las autoridades, es ¿se va o no a evitar
un breve, dicen así, breve, también hablaban de una breve inflación, ¿no? Pero bueno, un breve periodo recesivo. Adelante, Paco. Sí, Oscar Mario, mira, primero destacaría la intención y el voto de Irene Espinosa. Irene Espinosa, perdón, por 75 puntos base. Lo destacaría, Oscar Mario, porque Irene Espinosa es la única miembro de la Junta de Gobierno que no ha sido nombrada por el presidente López Obrador. Fue nombrada por el presidente Enrique Peña Nieto. Y desde mi punto de vista, pues es la única que parece estarse dando cuenta de que hay que ir más rápido en términos de la restricción monetaria. Y bueno, como preguntabas, ¿hasta dónde y hasta cuándo? Mira, hemos tenido en en la última década, en los últimos 15 años, 2 periodos inflacionarios similares desde el punto de vista de que tienen que ver con la parte energética. En esos episodios, pues sí, el aumento parecía temporal porque venía pues de situaciones temporales de cuestiones de geopolítica que se disolvieron relativamente rápido y de aumentos en la gasolina, los llamados gasolinazos tan criticados por el presidente. En el 2008 la inflación llegó hasta el 6.53% y las tasas subieron hasta el 8.25%. En el 2017-2018, la inflación llegó hasta el 6.77, es decir, ese fue su pico. Y las tasas de interés tuvieron que subir también unos meses después hasta el 8.25%. Hoy estamos con una inflación muy arriba de eso, el 7.68%. Y bueno, pues las tasas de interés me parece que pues van a tener que subir, yo creo que a niveles del 9, alrededor de, y desde ese punto de vista, bueno, pues el Banco de México podría ir más rápido. Todavía tenemos un subgobernador que hasta hace 200 puntos base, Oscar Mario, votaba por incrementos más pequeños. Y hoy, 200 puntos después, sí vota por incrementos de 50 puntos base. Es decir, la Junta de Gobierno sí ha sido muy errática y en mi opinión, pues sí, seguimos en un problema, aunque reconozco que por lo menos el Banco de México está haciendo su trabajo. Lo malo, Oscar Mario, es que el Banco de México no va a poder solo. No puede el Banco Central en México controlar la inflación por sí solo. Necesita de política fiscal congruente. Y eso, Oscar Mario, es lo que no vamos a tener, no estamos teniendo, porque existe un exceso de gasto público, y no solo un exceso de gasto público, sino un tiradero de dinero a la basura por parte del gobierno. Y eso, pues va a seguir presionando la inflación hacia arriba. Bueno, en relación a esto mismo, Jorge Suárez Vélez, ¿será suficiente, decimos aquí, este instrumento predilecto de política monetaria le hace tasas de interés? ¿Será suficiente per se para llegar al objetivo que se tiene de una disminución gradual, pero rápida, ¿no? Pues están diciendo que para el año, por ejemplo, aquí en México, para el año 2024, que estemos, en la convergencia a la meta del 3%. En Estados Unidos, pues dicen antes del 24, el próximo año, podríamos estar en una inflación del 2.5% para finales de diciembre del 23, solo a través de las tasas, del aumento en las tasas de interés, o qué otros tendrían que aplicarse para lograr este objetivo que es urgente e impedir un periodo recesivo. Mira, Oscar Mario, yo creo que el problema en todo esto es que hay un montón de cosas que están incidiendo en la inflación y que no tenemos la más remota idea de cómo van a evolucionar. Son factores totalmente exógenos. De hecho, me atrevería a decir que esta es la primera vez de la que tengo en memoria en la que hay un episodio de inflación así en México, donde realmente es una inflación importada. O sea, no es tanto una inflación que se haya ocasionado internamente. Uh-huh. Entonces, ¿cuáles son esos factores de los que no tenemos control? Uh-huh.
Pues uno, interrupciones en cadenas de suministro. O sea, la primera interrupción se había dado con el COVID original, se empezaba a normalizar y vino la invasión a Ucrania que volvió a interrumpir cadenas de suministro por razones diferentes y después esta se agravó por el confinamiento en el que está volviendo a caer China. En este momento hay alrededor de 350 chinos confinados por COVID, porque el Omicron le pegó fuerte a China, las vacunas chinas no funcionan para el Omicron, lo cual también deberían de recordarlo las autoridades sanitarias en México. Y dado que tan poca gente ha tenido COVID en China, pues no tienen nada de inmunidad de rebaño, lo cual hace que pues tuvieron que volver a recurrir, en mi opinión, muy equivocadamente, a otro nuevo confinamiento en vez de ponerse a importar vacunas que sí sirvan, ¿no? Y entonces, ¿cómo va a evolucionar esto? Pues no sabemos. ¿Cómo va a evolucionar la guerra en Ucrania? Tampoco sabemos. Entonces, el problema que tenemos aquí es que las altas tasas de interés México las va a tener que seguir haciendo, particularmente en paralelo con lo que haga la Reserva Federal. Y la Reserva Federal pues, es bastante probable que vaya a seguir elevando tasas hasta empezar a tener tasas reales positivas, es decir, tasas superiores a los niveles de inflación que tengamos. En la mesa económica del miércoles, algo que perdón que te interrumpa ahí, en Estados Unidos la tasa la tasa pasiva para los bancos, dices, por encima de la inflación. Sí, o sea, la gran pregunta que eso es una discusión que tuve con Paco en la mesa económica el miércoles, donde yo lo que le preguntaba a Paco es él cómo veía la inflación para el último trimestre de este año en Estados Unidos. Entonces, si esa inflación prevalece, digamos, a niveles actuales, pues eso hará inevitable, digamos, más alzas y una situación absolutamente de recesión, sin duda alguna. Exactamente, sí. Lo que yo pensaría, o sea, una vez más, no sabemos cómo van a evolucionar estos factores, pero yo creo que al menos habría una posibilidad que la inflación se empiece a reducir hacia finales de este año en Estados Unidos, lo cual le presionaría menos a las alzas en tasas. Pero algo que es muy importante considerar aquí, Oscar Mario, porque estamos hablando de política monetaria en México. En México sí hemos tenido tasas reales positivas durante un muy buen rato. De hecho, durante algún tiempo, México era la única economía en el mundo que tenía, la única economía en el mundo que tenía una tasa real positiva y grado de inversión. O sea, no había ninguna otra en el mundo que la tuviera. Entonces, cuando la gente preguntaba, oye, ¿por qué hay tanta inversión extranjera en instrumentos de deuda en México? Pues era el único país con grado de inversión con una tasa real positiva. Entonces, claro que se generó una enorme demanda. Esto ha cambiado radicalmente, Oscar Mario, es muy importante reconocerlo. Ha cambiado radicalmente porque ese dinero ya se fue. O sea, ese dinero de los extranjeros se fue y ha sido, esos bonos fueron comprados tanto por Afores como por bancos comerciales. Y esto es algo muy importante, porque los bancos comerciales están comprando instrumentos de deuda en México porque la tasa es alta, digamos, nominalmente. Pues son bancos que no van a prestar dinero. Es decir, ya no hay un mercado de crédito activo ahí. Y el problema que yo creo que vamos a tener es que con toda esta combinación de factores, lo que desaparece por completo en México es el crecimiento. O sea, no se ve por dónde puede crecer México. Lo único que nos está jalando es Estados Unidos. Nos jala que estamos viendo mucha inversión industrial en México de capacidad que está tratando de venirse a sustituir proveedores chinos, a entidades que quieren acercarse a Estados Unidos para su cadena de suministro. Eso es el único factor positivo de crecimiento que estamos teniendo. Fuera de eso, todo lo demás está apagado y eso es algo que nos debe preocupar en sobremanera porque podría acabar siendo el único sexenio del que yo tenga recuerdo donde no hay crecimiento económico en términos nominales y en términos per cápita un decrecimiento importante. Bueno, Jorge, yo quisiera después de una pausa, nada más esto que es muy importante y en lo cual pues ustedes han hecho mucho énfasis, especialmente tú y Paco. Si la tasa pasiva en Estados Unidos o la de referencia o la que pagan los bancos a los inversionistas y ahorradores se va por encima del 3.5%, como dice el clásico, vaya a ser como vaya a ser, pues acabaría por derrumbar aún más a los mercados de capital, entre otras muchas cosas. Bueno, vamos a regresar con Jorge Suárez Vélez y con Paco Gutiérrez después de 3 minutos.